Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Fernando Vidal. En breve conversaremos con él. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Fernando Vidal. Doctor, un placer tenerlo en nuestro programa. El placer es mío. Muchas doctor, gracias. usted es cardiólogo y electrofisiólogo. Exactamente. Cuando se habla de electrofisiología, ¿a qué nos referimos? Electrofisiología es la parte de la cardiología que trata todos los trastornos del ritmo. Okay. Es decir, las arritmias lentas o bradicardias o bloqueos y las arritmias rápidas o taquicardias, que es por ahí lo que más se conoce, sí, las taquicardias. Entiendo. Doctor, y entre todas las áreas de la medicina, cuéntame cómo fue que usted llegó a la cardiología y sobre todo a la electrofisiología. Bueno, desde muy pequeñito cuando me preguntaban qué quería hacer, era médico, mi papá era cardiólogo, quizá eso influyó, probablemente sí. Siempre me sentí atraído por el sistema circulatorio y por el corazón específicamente, y luego cuando recorriendo los pasos y dando los pasos que damos todos los médicos para ir llegando a la especialidad, conocí estas rayitas que nos dicen los locos de las rayitas a los electrofisiólogos, porque estas rayitas del electrocardiograma y de las señales eléctricas dentro del corazón me apasioné, me enamoré, sí, así que decidí seguir ese rumbo. Entiendo. Doctor, entonces vamos a tocar varios temas. El primero que vamos a tocar son las arritmias cardíacas. Cuando hablamos de arritmias cardíacas, ¿a qué se refiere? Bueno, arritmias cardíacas, como decía antes, son trastornos del ritmo. El corazón late rítmicamente, de manera normal late rítmicamente. Va cambiando, por supuesto, más lento, más rápido, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, pero luego existen los trastornos, es decir, que el corazón se ponga más lento de lo normal en una circunstancia que no debiera estarlo, es decir, si estamos durmiendo y nuestro corazón se pone momentáneamente a 45, 46 latidos por minuto, eso es normal, sí, en la mayoría de los pacientes. Ahora, si yo estoy caminando y mi corazón está en 46, 45 latidos por minuto, pues no es lo normal. Esas son las bradicardias o puede ser un bloqueo, eso lo identificamos con los estudios que hacemos. Sí. Y las taquicardias es lo mismo, pero al revés, que cuando ante una situación de no estar, por ejemplo, haciendo un ejercicio intenso, ante una emoción extrema, nuestro corazón late muy rápido, por encima habitualmente de 150 latidos por minuto, pues probablemente estemos en presencia de una arritmia, es decir, un trastorno del ritmo tipo taquicardia. Entiendo. Esto para que se presenten, ¿tienen que haber condiciones genéticas o no necesariamente? ¿Puede que alguna enfermedad sistémica la produzca o puede que sea una persona que simple y llanamente nazca con algún defecto que lo produzca?
Bueno, no necesariamente hay algo genético hereditario. Okay. De hecho, la mayoría no tienen cuestiones hereditarias, por lo menos que sepamos hasta ahora. Con el avance de la ciencia iremos viendo, identificando genes que quizá decodificaban para ese tipo de trastorno, pero por ahora no tenemos relación en la mayoría de las arritmias. En algunas sí, claramente. Y sí hay otras circunstancias que son los mismos factores de riesgo que para la enfermedad arterial coronaria, los que influyen también en la posibilidad de tener arritmia cardíaca, que son la obesidad, sí, la hipertensión arterial mal controlada, la dislipidemia, es decir, el colesterol alto, el tabaquismo, el sedentarismo, la apnea obstructiva de sueño. Son todos puntos muy importantes, tanto para la enfermedad de las cañarías, vamos a decirlo así, para sí, la enfermedad arterial coronaria, como para la enfermedad eléctrica, para los trastornos eléctricos del corazón. Sí, el estrés también se ha estudiado mucho. ¿Estaría relacionado con algún tipo de arritmia? El estrés, por supuesto que sí, porque el estrés lleva a que comamos mal, que durmamos mal, que nos hidratemos mal, y a su vez es un disparador de muchas arritmias, porque el estrés genera adrenalina circulante, y esa adrenalina circulante es como un campo minado. En algún momento pisamos y tenemos esa explosión, ¿no es cierto? Así que si bien no es la causa per se, suele ser el desencadenante de muchas arritmias. Doctor, una arritmia se puede presentar en diferentes etapas de la vida, porque que generalmente todas las condiciones cardíacas pensamos que después de los 40 es que vienen todo esto, pero estamos viendo, sin embargo, muchas personas jóvenes que están teniendo situaciones cardíacas. Entre estas están las arritmias también. Claramente, claramente. Por eso tenemos en CEDIMAT un departamento de electrofisiología pediátrica y bastante concurrido, les diría. Las arritmias, si bien algunas tienen preferencia de edad, como la fibrilación auricular, de la cual probablemente después hablaremos, las arritmias en general se dan en personas jóvenes. Descartando esa que mencionamos, la mayoría de las otras se dan en personas jóvenes. Muchas en pacientes completamente normales, sin ningún otro factor de riesgo. Y por eso muchas veces veo que la gente les quita valor a los eventos. Dicen, no, pero si tú eres sano, no debe ser nada. No, a veces sí es. O le dicen, pero si tú no sufres de nada, ¿cómo vas a tener una arritmia? No, es que no hay una correlación. La arritmia es un trastorno eléctrico, a veces puro, es decir, un cortocircuito entre dos cablecitos. Y ahí donde entramos los electricistas del corazón o electrofisiólogos. Sí, entre los hábitos que me está mencionando y mencionando la población joven, hay muchas sustancias que se ingieren que tienen un alto índice de cafeína. ¿Esto pudiera causarle una arritmia a un paciente joven? Se lo pregunto porque tenemos una población deportista de alto rendimiento que consumen con mucha frecuencia este tipo de productos. ¿Esto pudiera causarle ese tipo de arritmia? Sí, una excelente pregunta y la respuesta es sí. Esas bebidas con alto contenido de cafeína fueron desarrolladas y creadas en países fríos. Realmente era para que salieran y ese contenido de cafeína ayudara a ese cuerpo a mantenerse caliente y se han ido transfiriendo a otras áreas del planeta. Y lo peor es que encima la juventud las mezcla con alcohol o las liga, como dice aquí, las ligan con bebidas alcohólicas. Esa liga de bebidas que les llaman energizantes, que de energizante no tienen nada, sino de taquicardizantes por el contenido de cafeína que tienen, ligadas con el alcohol, han aumentado los episodios de muerte súbita en personas jóvenes o de eventos coronarios, porque sobreexigen al corazón, sobreexigen al corazón. Sí, doctor, usted acaba de mencionar también otra cosa que siempre se hace mucho hincapié, no sé si son tabús o son realidades, y es que en pacientes jóvenes y en pacientes envejecientes, la arritmia quizás en un envejeciente funciona de una manera más noble, el corazón tiene más resistencia a una muerte súbita, y en un joven no. ¿Esto sería real o no es tan real? No es tan real, es que las arritmias que provocan muerte súbita generalmente lo hacen en edades tempranas de la vida. Esa es la explicación, es que esas arritmias casualmente que desencadenan muerte súbita, esas sí son hereditarias. Y ahí nos volvemos a una de las primeras preguntas. Esas sí van en los genes y esas se manifiestan generalmente en el simple electrocardiograma.
Okay. No hace falta hacer estudios muy complejos. Muchas veces simplemente un electrofisiólogo que vea un buen electrocardiograma, muchas veces se da cuenta que en esa familia hay un gen que ha mutado y que puede tener aumento de probabilidad de muerte súbita. Entonces es por eso simplemente que los jóvenes se experimenta la muerte. La muerte súbita ya en las personas adultas o mayores es más frecuente, solo que menos llamativa. Ya. Menos llamativa. ¿Por qué? Porque obedece a otras causas, a causas secundarias, principalmente la enfermedad coronaria. Pacientes que han tenido infarto o que no tuvieron, pero tienen arterias coronarias que no saben y las tienen obstruidas, se presenta el evento isquémico agudo y hacen muerte súbita. ¿Y cuáles son los diagnósticos que se realizan para determinar que un paciente tiene algún tipo de arritmia? Primero nos basamos en los síntomas. El paciente habitualmente o debiera tener un cardiólogo de cabecera a partir de los 40 a 45 años. Antes no es necesario, salvo que, como dijimos, tenga una historia familiar de mucha cardiopatía o de arritmias. Pero en general el mismo cardiólogo es quien nos refiere al paciente y dice, mira, me parece que tiene esto. Y si el paciente siente algo y su médico, vamos, cardiólogo o no cardiólogo, no nos enfoca por ese lado, estamos por supuesto disponibles los electrofisiólogos. ¿Qué estudios hacemos? Debemos empezar por lo básico, el electrocardiograma, un Holter y un ecocardiograma. El eco nos dice que la función, es decir, la casa está en orden, que la estructura, las válvulas, que las paredes del corazón están bien. De ahí partimos para saber si hay un trastorno eléctrico puro o no. En base a los síntomas, mucho en los síntomas nos tenemos que basar del paciente, si tiene palpitaciones, cómo son, en qué momento, y en base a eso, a esos estudios de electricidad. A veces cuando los síntomas sugieren que sí hay un trastorno eléctrico, aunque no lo hayamos podido detectar en un electro que es algo fugaz, o en un Holter que puede tener 24 o 48 horas, a veces es necesario proceder con un estudio electrofisiológico, que eso es subir catéteres por la pierna, entrar al corazón con los catéteres nuestros y colocarlos en los cablecitos del paciente, nuestro cable sobre los cablecitos de la persona, y hacer una serie de mediciones, estimulaciones arriba, abajo, para ver si desencadenamos algún tipo de trastorno del ritmo. Sí, y las preguntas frecuentes que me imagino le hacen. Hay que poner anestesia para ese estudio, doctor. Trabajamos en general para el estudio electrofisiológico diagnóstico que no duele. Se trabaja con anestesia local. Se trabaja perdón a los odontólogos, pero duele menos que la anestesia odontológica. Sí, fue la región inguinal. Se pone una anestesia local, que todos conocemos, la lidocaína, y con eso subimos los cablecitos. Depende de lo que detectemos, depende del tipo de arritmia, es cómo procedemos. Eso es en un estudio diagnóstico, sí, claro. Un estudio bastante rápido, seguro, se sale rápido del procedimiento, y si se encuentra el sustrato, como decimos, se encuentra el cortocircuito, pues nos da la posibilidad en ese mismo momento de intercambiar catéteres y con otra máquina quemar, cauterizar y cortar ese cablecito que produce el cortocircuito. Entiendo. Doctor, en un caso de que el paciente se le haga este tipo de estudio y no se le encuentre en el momento ningún tipo de arritmia, ¿puede que con el tiempo se le produzca algún una arritmia, o es un estudio diagnóstico que le da a largo plazo un resultado? Muy buena pregunta, ¿no? Hacía mucho que no me la hacía. Yo soy muy curiosa. Muy buena curiosa. El estudio electrofisiológico en particular es para descartar cierta parte de las arritmias. Generalmente se hace más en personas jóvenes, o se puede hacer en personas mayores donde existen grados de bloqueo que tenemos la duda si el paciente va a necesitar un marcapasos. Estoy poniendo para los dos escenarios, para las taquicardias o para los bloqueos. Sí. Ahora bien, yo puedo hacer un estudio, en ese momento me dio bien, no necesita marcapaso el paciente, o no tiene nada que ser cauterizado, es decir, no tengo que arreglar un cortocircuito. Pero sí, claramente, con el correr de los años, que nos aumenta la probabilidad de tener fibrilación auricular, que es otra arritmia y no depende de eso que nosotros hicimos ese día. Sí, entiendo. Hablando de fibrilación auricular, entonces vamos a entrar a este tema. Cuando nos referimos a fibrilación auricular, ¿a qué nos referimos? Fibrilación auricular es primero la arritmia más frecuente del mundo. De por sí la arritmia más frecuente del mundo, una de cada 4 o 5 personas
va a tener fibrilación auricular en su vida. Es muy fuerte, es muy alta la incidencia de fibrilación auricular. Nos referimos también a la arritmia más caótica de todas. Y yo a mis pacientes uso analogías en el consultorio, obviamente, para que entiendan. Le digo, no es salsa, bachata, ni merengue, ni tango. Entonces es una arritmia caótica. La gente no sabe cómo explicarla a veces, pero cuando se toman el pulso o alguien se los toma, le dice, tu pulso está descontrolado, tu corazón está vuelto loco. Entonces, es la arritmia más caótica. De por sí, no produce la muerte, no es como una fibrilación ventricular, que eso es otra cosa. La fibrilación auricular de por sí no es peligrosa en el momento en la mayoría de los casos. Si bien puede producir desmayo cuando es muy rápida, lo que sea en personas jóvenes. Pero sí es una arritmia que los neurólogos conocen muy bien. ¿Y por qué hablo de mis colegas los neurólogos? Porque reciben los accidentes cerebrovasculares. La fibrilación auricular, cuando la dejamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es principalmente anticoagular a los pacientes, eso, llegan a nuestros colegas neurólogos con accidentes cerebrovasculares. Y son accidentes cerebrovasculares, strokes o derrames, como le dicen en la población, muy severos, que incapacitan a la gente. Entonces producen un impacto económico también muy importante, ya que quitan una persona de la etapa productiva, y suelen ser personas entre 60 y 65 años que aún están en la etapa productiva. Entonces es muy importante. Aumenta la chance de accidente cerebrovascular, ya lo dije. Aumenta la posibilidad de falla cardíaca, es decir, de insuficiencia cardíaca, de corazón débil, porque ese corazón late rápido, se cansa y tenemos otro paciente. Aumenta la probabilidad de tener déficit cognitivos, depresión, un montón de otras cosas que la fibrilación auricular. Si no la atacamos rápido, pero correctamente, nos va a dejar pensando. Con secuelas, sí. ¿Y qué le puede producir la doctora? Bueno, la fibrilación auricular de por sí es una arritmia que viene con la edad. Viene con la edad. Como si fuera poco. Como si fuera poco, exactamente. Así como muchos otros padecimientos. Y es que además se asocia. El paciente tiene hipertensión, tiene dislipidemia, el tejido, así como nuestra piel, que se empieza a poner viejito, el tejido de la aurícula, el tejido del corazón también se empieza a poner viejito. Y al ponerse viejito, empiezan a aparecer pequeños cortocircuitos. Y esos cortocircuitos producen en algún momento este caos y generan la fibrilación auricular. Más, de nuevo, si yo fumo, si estoy obeso, si tengo apnea del sueño, si soy sedentario, si tomo mucho alcohol, eso es muy importante. Que lo tengamos bien claro, que no es la fibrilación no es algo que se desencadena por algo en particular, la mayoría de las veces. Es algo multifactorial. Y por eso las guías que los médicos utilizamos para el tratamiento, esas guías nos hablan de que tenemos que abordar al paciente como un todo, totalmente. Tocar todos los pilares que involucran a la fibrilación auricular. Sí, ¿y cuáles son los síntomas más importantes que pudieran ser una alerta para una persona de que pudiera estar padeciendo de la fibrilación? El más frecuente de todo por lejos, las palpitaciones. De repente estoy tranquilo y me entran unas palpitaciones. O una sensación rara. La gente muchas veces lo describe, me sentí raro, un mareadito, me sentí raro, me levanté muchas veces a orinar, tengo eso y estoy orinando mucho, son síntomas. Y la palpitación, tengo el corazón que me late a millón. Generalmente la palpitación se ve en personas más jóvenes y lo otro en personas menos jóvenes, vamos a decirlo así. Y muchas veces nada. Muchas veces sensaciones raras que la gente desvaloriza, no va, o cuando llega el médico no las tiene, porque a veces pasa, van al médico, no la tiene, y a veces el primer síntoma o el primer signo es el accidente cerebrovascular. Hace poquito tuve un paciente de 51 años, ciclista, que debutó con un derrame cerebral y ahora está luchando con las secuelas de eso y tenía secundario a una fibrilación auricular. Sí, doctor, con lo que le voy a decir las mujeres me van a matar, pero en la definición que usted me está dando se siente como cuando también llega la menopausia, que uno se siente raro. Entonces, en la mujer quizás es más difícil por los propios síntomas de los cambios hormonales identificar una fibrilación. Wow, qué buena pregunta. Estaría buenísimo hacer un estudio. No tengo conocimiento que se haya hecho un estudio al respecto. Sí sabemos que las mujeres sienten más, tienen más síntomas de varias cosas y por eso acuden más a los médicos. Probablemente por eso
en algún punto estén más protegidas o más tempranamente se identifiquen las cosas. Ahora también está el otro punto de vista, que cuando la mujer tiene más síntomas, también se desmerecen esos síntomas. Ajá. Y muchas veces no se hacen los estudios que se tienen que hacer y la paciente está en riesgo y yo no lo sé. Nadie ha hecho un estudio de eso en relación específicamente a la fibrilación auricular. Sería un muy buen tópico, un muy buen tema de seleccionar mujeres en edad perimenopáusica y ver si esas pacientes tienen más o menos fibrilación auricular y cómo son los síntomas. Pero tan buena la pregunta que no existe evidencia. No, pero que justo porque me acaba de recordar síntomas y hemos hablado mucho de esos temas de la premenopausia y estoy viendo que hay una similitud y puede pasar que a una mujer le reste importancia a esa situación porque todo se lo achaca a la parte premenopáusica. Claro. Pero en verdad sí también las mujeres somos más propensas de ir sistemáticamente y a los referimientos, porque quizás un ginecólogo refiere a la parte cardiovascular. En un niño se puede encontrar fibrilación auricular independientemente de que eso sea por un desgaste de la edad. Es extremadamente raro, sí hay, pero es extremadamente raro, salvo que el niño haya sido sometido a cirugías cardiovasculares donde nosotros, o bueno, mis colegas, los cirujanos cardiovasculares, hacen canulaciones y dejan cicatrices en el miocardio y esas cicatrices pudieran predisponer, pero de por sí la fibrilación auricular es extremadamente rara en los niños. ¿Cuál sería para usted la arritmia más compleja y a la que menos quizás se le esté dando importancia en el área? En la cabeza, la arritmia ventricular secundaria a eventos isquémicos, es decir, cuando el corazón sufre un infarto, se muere una parte del corazón, se produce una cicatriz en la pared del corazón, pero esa cicatriz no es homogénea, no es lisita, no es todo de un color y del resto todo normal. Generalmente esa cicatriz tiene entre sus fibras tejidos normales y eso constituye un alto riesgo para hacer arritmias ventriculares malignas, es decir, con riesgo de muerte súbita. Por eso muchos pacientes mueren súbitamente luego que le pusieron stents, que le dejaron sus arterias coronarias perfectas, muy bonitas, mire cómo pasa. Es decir, mis colegas los hemodinamistas, o como los llamamos vulgarmente los plomeros, trabajaron y le dejaron sus cañerías limpias, está todo perfecto. Ese miocardio, ese corazón ya tuvo una herida, una cicatriz, y esos son los pacientes menos referidos, que menos llegan a nuestra consulta y que llamativamente en el mundo entero, cuando uno conversa con colegas de diferentes países, que lo hacemos siempre, nos dicen cómo no tenemos referimiento de ese tipo de pacientes. O sea, esa arritmia. Y la fibrilación auricular yo la pondría de segundo, porque es la más frecuente. Y aunque ahora han empezado a tomar ritmo, muchas veces se la maneja de una forma muy conservadora y llega a nosotros ya en instancias donde nosotros tenemos poco para hacer. Es decir, el médico internista, creo que uno de los que más ve fibrilaciones auriculares, los cardiólogos clínicos, ven y empiezan a tratarla, muchas veces siguiendo guías, muchas veces siguiendo su instinto, lamentablemente. Y entonces después dicen, bueno, no, yo ya no sé más qué hacer, la mando al electrofisiólogo. Creo que esa es la parte que debe cambiar y que la gente debe conocer. La gente misma, si dice, yo tengo un diagnóstico de fibrilación auricular, CEDIMAT está por inaugurar su clínica de fibrilación auricular. Va a ser la primera, la única en su tipo, donde vamos a tratar específicamente pacientes con fibrilación auricular. Ahora lo hacemos a diario, pero ese va a ser un espacio donde vamos a estar seteados para trabajar específicamente con pacientes con fibrilación auricular. Sí, doctor, ¿cuál sería un tratamiento ideal para un paciente con fibrilación auricular? Los tratamientos ideales son los que dicen las guías, y es, lo primero, anticoagular. Si yo detecté fibrilación auricular, protejo el cerebro del paciente, anticoagulo. Hay muchos anticoagulantes disponibles. No diga nombre, que se pone creativa la Nunca voy a decir. No, y además yo siempre me muevo con los genéricos. No, pero tampoco los genéricos, que ahorita van a la farmacia y la compran. Sí, la compran. Porque sospechan que entiende de lo que estamos hablando. El anticoagulante, no el antiagregante plaquetario, es lo que va, porque mucha gente cree, y buena la aclaración que usted me hizo, gracias, porque la gente cree que el tomar aspirina o clopidogrel es un anticoagulante, y ahí sí lo voy a mencionar, porque eso no son anticoagulantes. Anticoagulantes son otros,
Y esos son los que debe tomar un paciente con fibrilación auricular y en la dosis correspondiente, no subdosificado, porque si yo, uno que se debe tomar 2 veces al día, lo estoy tomando una vez al día, creo que estoy protegido, no, puedo tener un evento vascular. Punto número 1. 2, ¿qué hago después del evento de la parte anticoagulación? Pensar en los factores de riesgo, como hablamos al principio. Empiezo a ver si tiene sobrepeso, le tengo que conversar sobre eso. Es una consulta amplia y larga la del paciente con fibrilación auricular. Tiene que ser una consulta extendida, de más de 30 minutos seguro, donde le hablo de la dieta, donde pregunto si tiene apnea del sueño, donde controlo su hipertensión arterial, mismo que venga de otro cardiólogo, le pregunto, ¿está bien controlada? Perfecto, le dejo ese trabajo al cardiólogo, la hipertensión, el colesterol alto, el ejercicio, la ingesta de alcohol, me dedico a eso. Y en tercer lugar, pero no dejando para último, no lo dije en último, al mismo tiempo discuto las formas que tenemos si vamos a controlar el ritmo, que es lo que hoy se postula mundialmente. Antes era, controla la frecuencia, nomás que el paciente va bien. Por evidencias viejas, antiguas, que nos confundieron mucho. Hoy es, vamos a tratar de devolverle el ritmo normal. No es lo mismo que el corazón esté haciendo esto, caótico, a que el corazón tenga una sincronía, que lata con ese ruidito que todos conocemos. Tuk, 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 tuk. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tengo con conciencia que tratar de, al paciente que califica, por supuesto, de ofrecerle volver al ritmo. Para eso existen muchas cosas. Medicamentos o procedimientos. Claramente, el procedimiento es el doble de eficaz que el mejor de los medicamentos. Sí, entiendo. Entonces, si ya seguimos por ese tema, yo sigo, pero si no lo dejo por ahí. Pero claramente la ablación, la ablación, no digo por radiofrecuencia, porque después podemos conversar un poquito de eso, de lo que tenemos en la unidad ahora. Sí, claro. En la unidad nueva, los diferentes tipos de energía. El procedimiento es el mismo, pero se hace con 2 tipos de energía diferentes. Y es claramente la ablación, aislar, trabajar en la aurícula izquierda, vamos a decir así, trabajar en la aurícula izquierda con un procedimiento que quema o que vamos a decir que quema, que cauteriza ciertas áreas, y elimina esos focos que producen la arritmia. Eso es lo más eficaz que hay, sobre todo a largo plazo. Sí, y en el caso de que venga un paciente que ya tiene un evento donde el corazón se vio afectado, muy bien. ¿puede, como quiera se puede realizar el tratamiento, ya sería otro diferente? Si el paciente tuvo o está teniendo episodios muy frecuentes o tiene un episodio continuo y además tiene falla cardíaca, es decir, le ha provocado, ese paciente aún tiene más indicación de hacerse. Porque esos son los pacientes que más se benefician. De hecho, esos pacientes son los que mejoran la sobrevida. Es decir, que nosotros con el procedimiento de ablación lo hacemos vivir más. Entiendo. Dicho así, es cuando mejoro la sobrevida es que hago algo y que el resultado de ese algo me hace que mis pacientes vivan más tiempo. Entiendo. Doctor, ¿cuándo es necesaria una intervención quirúrgica en estos casos? Quirúrgica o de la ablación. Sí. Nosotros quirúrgica no abrimos y eso está bueno que lo sepa la gente. No duele. No duele, no me van a abrir el pecho. No, ya la miedo que le tienen. El procedimiento de la ablación para la fibrilación auricular es más complejo. Es mucho más complejo que el que hablábamos antes. Y en casos de utilizar radiofrecuencia, que son y mapeo tridimensional, hago así con la mano porque uno mueve el catéter y se va formando la silueta. En caso de utilizar esa tecnología, que es una tecnología que el paciente tiene que estar quieto, si utilizamos anestesia general, ese paciente se intuba, porque son procedimientos de unas 2-3 horas. Ahora, en caso de utilizar la nueva tecnología que tenemos disponible ya en el país, de hace muy poco, pero muy buena experiencia, ahí trabajamos con sedación profunda. Todo correcto y en general ese procedimiento dura menos de 1 hora. Sí, entiendo. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta. Con respecto al procedimiento, aparte de que si lleva sedación o no lleva sedación, las personas siempre se preocupan por si hay radiaciones.
y usted me está hablando de una situación donde al parecer tal vez haya involucrada radiación. En breve venimos a aclarar eso y regresamos con su programa Hablemos de Salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con SENASA. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Fernando Vidal. Doctor, nos quedamos en la pregunta de si en este estudio hay o no hay radiación, porque las personas se preocupan mucho por este tipo de cosas. Sí. Es correcto que se preocupen y es correcto que se preocupen por la radiación en general. Voy a ampliar un poquito esto. Sí. En estos procedimientos sí hay radiación en general, usamos muy poca radiación y de una forma que programamos el equipo que no es una radiación que en general tiene alguna afectación en el paciente. Sí. Se haga 1, 2 y hasta 3 procedimientos en general no afecta. Pero es muy bueno tocar ese tema porque la radiación como no se ve, creemos que no existe o que no nos hace mal. Y voy a tocar un tema rápido porque me molesta, no se preocupe. Que hasta los niños, para cualquier proceso quirúrgico, aunque sea sacarle una uña o una cosa de la piel, se les solicita muchas veces estudios radiológicos, radiografía de tórax. Paremos eso. Y se van a enojar conmigo los colegas radiólogos, pero es que tengo razón y ellos mismos seguramente dirán eso, sobre todo en niños. Así que si vamos a prestar atención a las radiaciones, le prestemos atención a inicialmente a la de los rayos X, la radiografía de tórax, que en una valoración prequirúrgica, si yo he tenido una en mi vida o si no tengo ninguna sospecha de problemas, en general no aporta nada, más que radiaciones al paciente, y se van sumando. También las angiotomografías, que se pusieron de moda. No, mira, vete a ver las coronarias porque tal y tal, que es mi cardiólogo, que mejor y me pidió esto, ¿por qué tú no te lo haces? Se puso de moda principalmente en un estrato social de nuestra ciudad, que se iban todos a hacer eso. Entonces, cuidado, que eso involucra mucha radiación. Entonces, nuestros casos sí, muchos se hacen con muy poquita, o sin nada de radiación, cuando utilizamos mapeo tridimensional. Se está usando aquí, algún laboratorio está usando 0 radiación, pero entre 0 y 1, 2, 3 minutos, la verdad es que no hay diferencia. No involucra mucha diferencia porque trabajamos con estos sistemas nuevos de mapeo que nos permiten al principio usar un poquito de radiación, luego que hicimos el mapa y reconstruimos la silueta, ya podemos volver a un punto exacto utilizando el sistema sin necesidad de utilizar radiación. Entiendo. Así que, sobre todo para los niños, somos muy cuidadosos en eso. Sí, doctor, cuando se refiere al mapeo tridimensional, ¿qué implica esto? El mapeo tridimensional son herramientas que nos proporcionan las compañías que nos ayudan muchísimo a nosotros saber en qué estructura estamos, en qué parte de la estructura. Antiguamente la electrofisiología se basaba en rayos X, lo mismo que la enfermedad coronaria.
Hoy nosotros sobre todo hemos tenido la ayuda de sistemas que se basan en diferentes aspectos técnicos que no vale la pena mencionar, pero que sí significa que yo entro con el catéter dentro del corazón, ya sea la aurícula, el ventrículo, empiezo a moverlo, el corazón toca las paredes y me empieza a dibujar en tiempo real la silueta, no solo la anatomía, sino que me dice cómo está la electricidad en cada una de esas paredes. O sea, yo tengo un mapa de colores, un mapa que lo puedo mover como yo quiero, cortar donde yo quiera, girar, y a su vez también tengo la imagen eléctrica de qué está pasando en esas áreas del corazón. Eso es fantástico, nos ha revolucionado muchísimo, ha cortado procedimientos, facilita que sean más precisas las aplicaciones, ya sea de radiofrecuencia o de otra energía que utilicemos. Así que eso es el mapeo tridimensional. Entiendo. Doctor, ¿cuándo es necesario el uso de marcapasos en pacientes? ¿Es cuando tienen arritmia, cuando tienen fibrilaciones o ya son condiciones extremas? Bueno, fue un salto de las taquicardias, ahora pasamos a los marcapasos y me parece correcto, justo porque es toda nuestra área, ¿no? Sí, exacto. Claro, es bueno destacar eso, que el área de los marcapasos es un área de estudio de los electrofisiólogos. Sí, sí. Porque aquí durante mucho tiempo, yo estoy hace 20 años en el país, al principio no había electrofisiólogo y había que ponerlo y lo ponían mucha gente, muchos especialistas. Después hemos ido llegando y entiendo que somos bastante electrofisiólogos ahora y realmente el marcapaso hay que ponerlo cuando el corazón ya está lento, tiene un tipo de bloqueo. El marcapaso es para estimular simplemente cuando hay un tipo de bloqueo que hace que el corazón no cumpla las necesidades metabólicas del cuerpo. Es decir, yo subo una escalera, mi corazón no sube, ya sea porque la planta, yo siempre digo, la planta, el inversor y el UPS. Ya sea porque la planta no genera o el inversor no está haciendo pasar la energía hacia abajo, hacia el UPS. Yo uso esa analogía y los pacientes la entienden muy bien. La planta produce los latidos, el inversor está a la mitad del corazón, que es el nodo atrioventricular, y el UPS es el que manda la electricidad hacia abajo. Cuando identificamos que existen cuestiones serias y que pueden evolucionar, pues ahí utilizamos los marcapasos. Pero hoy se implantan diferentes. Ha cambiado mucho eso. Hoy los electrofisiólogos que nos dedicamos a eso, porque hay otros que no, hacemos estimulación fisiológica. Es decir, estimulamos el corazón en los cablecitos. Si el bloqueo está aquí, yo lo estimulo más abajo, pero a nivel del cablecito que se había bloqueado. Con lo cual yo recupero un tipo de sincronía que es diferente a la que se consigue si yo estimulo el corazón en cualquier sitio. Entiendo. Si yo estimulo el corazón en cualquier sitio, el corazón no va a latir de la misma forma, no se va a contraer de la misma forma que si yo lo estimulo en el sistema eléctrico propio del paciente. Y eso se llama estimulación fisiológica. Y eso es lo que hoy tenemos que tratar de hacer todos los que hacemos estimulación. Doctor, en estimulación fisiológica yo estoy pensando ahora mismo en una batería cuando la están jumpeando. Es más o menos igual el mecanismo de cuando se la está haciendo la estimulación. El mecanismo está bloqueado el sistema en un sitio y yo tengo la opción vieja, porque para mí ya es vieja, estimular en cualquier sitio del corazón. Pongo el cable en el ventrículo donde caiga. O identificar el área y tratar de, con unos cablecitos que perforan la pared, llegar hasta el sitio donde se encuentra el cable del paciente. El cable dañado. El cable dañado está por arriba, adentro, yo voy para abajo, yo hago un puente. Es como como me dijo al inicio, que siempre en esa parte muerta hay una parte que todavía tiene como vida. Sí, eso era más para los infartos, para la otra arritmia. En el caso de los bloqueos, yo tengo un cable y está cortado en un lugar. Entonces, ¿qué hago yo? Lo yumpeo, como dijo, lo yumpeo, paso de aquí y lo pongo aquí. Y entonces yo con este cable detecto lo que pasa arriba y con este cable estimulo en la zona por adelante donde está cortado ese cable, vamos a decirlo así. Entiendo. Y al estimular en el cable, la electricidad baja de manera rápida y organizada. Diferente a si yo estimulo en cualquier otro sitio lejos del cable. Yo voy a conseguir una captura, una contracción muscular, pero diferente. ¿Qué tiene la estimulación fisiológica? Bueno, lo dice la palabra, es fisiológica. Y todo lo que es fisiológico tiene menos chances de complicarse. Así que los pacientes tengan muchos mejores resultados. Entiendo. Todos estos estudios, doctor, si me pudiera explicar,
que esto del conglomerado que tienen en el departamento que van justo a abrir en Sedima, ¿cuáles estudios se pueden realizar los pacientes? ¿Qué pueden esperar? Bueno, primero con cariño, una corrección, el departamento está funcionando desde 2013. Ajá. Que yo lo inauguré. La unidad unidad de arritmia. Es que no es nueva, estamos relanzando, estamos utilizando nueva tecnología. Ya, entiendo. Vamos a relanzar el departamento porque creemos que la población necesita este tipo de información que Sí. estamos trabajando aquí. Que necesita saber lo que estamos haciendo en Sedimat, en esa unidad. Que ellos por sus propios medios pueden llegar, no necesitan un referimiento de su médico para llegar. Los pacientes buscan, hacen call center, WhatsApp, hacen la cita y van. ¿Y qué van a encontrar? Bueno, el departamento más complejo que existe, la unidad más compleja que existe, o más completa, por decirlo así, no solo adultos pediátricos, no solo las taquicardias, sino también las bradicardias, es decir, procedimientos complejos de ablación, Sí. procedimientos complejos de mapeo, la nueva tecnología que se llama ablación por campo pulsado, que yo me jacto de haber sido el primero en utilizarla en el país, menos antes de un año que se haya aprobado por FDA en los Estados Unidos. Se aprobó Sí. en junio del año pasado y nosotros ya estábamos haciendo los primeros casos en abril y junio de este año, en junio en Sedimat, estábamos haciendo los primeros casos con campo pulsado para fibrilación auricular, que es un procedimiento más seguro, más rápido y hasta más efectivo. Se está viendo que es hasta más efectivo que la radiofrecuencia. Entonces, tenemos también tecnología para hacer ecocardiograma intracardíaco, hemos puesto desfibriladores tanto por dentro, que es lo habitual, como desfibriladores subcutáneos. La gente habla mucho y me pregunta en la consulta, ¿y hay marcapasos sin cable? Sí, también ponemos marcapasos sin cable. Ese marcapaso sin cable es para un determinado grupo de pacientes, no es para todos, pero sí se pone, tenemos la disponibilidad de hacerlo. Y algo fundamental, en relación a los marcapasos, a los dispositivos en particular. Desde aquella época, desde 2013, nosotros tenemos clínica de marcapasos. Y algo que quiero enfatizar, porque es muy importante tanto el implante, que ya lo comentamos recién, Sí. como el seguimiento. Yo diría que el seguimiento es más importante que el implante. Pues el implante yo voy, lo pongo, pero ¿quién lo sigue al paciente? Es como un carro, yo saco el carro de la empresa o de donde lo compre, y después yo le tengo que dar seguimiento. Si yo no le hago cambio de aceite, filtro, no, Exacto. el carro, por más bueno que sea, no va a funcionar, no va a dar lo máximo de sí. Y nosotros en clínica de marcapasos, primero somos electrofisiólogos que estamos ahí, con un grupo, con la enfermera, con el técnico, pero somos electrofisiólogos que estamos ahí, que estamos firmando y sellando y responsabilizándonos de que ese marcapaso está funcionando bien y adecuado al paciente. Porque el marcapaso viene en una cajita, y ese marcapaso que viene en la cajita es el mismo que se le pone al muchachito de 2 años, bloqueo congénito o postquirúrgico, al muchachito de 10, 12, a la persona de 30, al de 50 y al de 100 años. Sí. Es la misma. No es lo mismo cómo vamos a programar ese marcapaso y cómo le vamos a dar seguimiento a cada una de esas personas. Y eso es muy, muy importante. Lamentablemente las aseguradoras se molestarán conmigo, pero es así, no se tienen que molestar. Los molestos somos nosotros hace mucho tiempo. Las aseguradoras no cubren el chequeo o el control de marcapaso. Quizás no hemos hecho la suficiente presión, el grupo de médicos, para que eso ocurra, pero es un estudio que se hace, es un procedimiento que toma su tiempo, que prolonga la vida útil del marcapaso. Si nosotros lo adecuamos a las necesidades de ese paciente, le estamos extendiendo la vida al marcapaso, y eso es, en definitiva, es dinero para las aseguradoras, digo yo. Sí. Pero para el paciente es disminución de las complicaciones, o si las va a haber, detección precoz de las complicaciones. Si yo un paciente lo detecto precozmente que un cable está funcionando mal, o una arritmia, la fibrilación auricular, en paciente con marcapaso no se siente. Okay. Ahí está, en los pacientes con marcapaso la fibrilación auricular en la mayoría es silente. Y mira que le iba a preguntar eso, que si después de algún procedimiento pueda que el paciente desarrolle o tenga una fibrilación o algún tipo de arritmia independientemente de tener marcapaso, porque la edad sigue corriendo. Totalmente, eso ocurre y ocurre bastante. Sí. Además por la misma presencia de los cables. Pero como la aurícula en general en esos pacientes bloqueados está disociada de los ventrículos, y quien nos genera los latidos del ventrículo, el paciente siente que su pulso está regular, está bien, y no siente la fibrilación auricular. Porque también los marcapasos tienen diseñados algunas estrategias para que el paciente no esté
sienta disconfort. Ajá. Entonces el marcapaso hace su parte, pero no está mal que la haga, pero somos nosotros, los electrofisiólogos, que vemos en control lo que está pasando dentro del corazón, y si tiene fibrilación auricular y no actuamos a tiempo, ese paciente puede venir con un derrame cerebral. Entiendo. En cambio, si viene el médico de cabecera, su cardio lo manda a la clínica de marcapaso, chequeo, y yo le pongo, doctor tal, su paciente está teniendo fibrilación auricular largos periodos, valore ponerle anticoagulación. El doctor le está salvando el cerebro a ese paciente. O sea que es muy importante reforzar el concepto de clínica de marcapasos. Doctor, entonces después de tener un marcapaso el paciente, ¿cuál sería, según usted, lo que usted entiende que sería lo idóneo, la frecuencia que debería ir esa persona a revisarse? O sea, un control de estudio quizás anual. ¿Con marcapaso? Sí, con marcapaso, bueno, quizás anual. Bien, no, nosotros tenemos un protocolo establecido, eso está claramente establecido. Los pacientes que tienen desfibriladores, resincronizadores, o nosotros les llamamos alto voltaje, son los dispositivos más caros, los que los pacientes ya saben porque no lo cubren la aseguradora también, como en otros países más pobres que el nuestro que sí los cubren. Y aprovecho para tocar esa tecla, toco esa tecla porque llevo peleando todo este tiempo y es muy difícil. Pacientes que realmente lo necesitan y no se lo cubre. Ese tipo de pacientes que tienen son cada 3 meses. Salvo que esté muy bien el paciente, ya hemos visto bastante, y bueno, cada 6 meses. Los marcapasos en general, cada 6 meses o cada 1 año, dependiendo. Y algo muy importante, que lo tenemos en Sedimat. Entiendo, lo tienen por ahí algunos colegas, pero de manera muy aislada. Nosotros sí está establecido la clínica de monitoreo remoto. Nosotros podemos chequear pacientes de manera remota. Algún paciente mío que esté viendo esto, que tenga su marcapaso chequeado de manera remota, va a decir, yo lo tengo. El paciente adquiere un dispositivo muy pequeñito, similar a un celular. Ese dispositivo está comunicado con su marcapasos, manda la información a una central de procesamiento de datos, y si algo pasa, como por ejemplo fibrilación auricular, me llega un mensaje a mí. Y yo precozmente, no es urgencia, pero sí es un aviso, y yo lo recibo un domingo, el lunes agarro el teléfono, llamo al paciente y le digo, mire, venga a la consulta porque usted está teniendo esto y probablemente podamos ayudarlo. Y eso es clase 1 en países desarrollados. En los países más desarrollados, de otro nivel económico, realmente el dispositivo, el desfibrilador o el resincronizador sale junto con el monitoreo remoto. Los marcapasos, algunos sí, algunos no. Pero esos pacientes los vemos cada 2 años, cada 3 años, de manera presencial. Una vez que nosotros hicimos la programación, él lleva su aparatito, se va de viaje, se lleva su aparatito. A donde sea, de hecho, algunos se van de viaje, no lo llevan y lo estamos llamando. ¿Dónde anda usted? Ay, es que me olvidé el aparatico. Bueno, vuelva y conéctese porque nosotros estamos ahí viéndolo. Eso es fantástico. Doctor, en el caso de todas estas arritmias cardíacas y todos los temas que hemos tocado, me ha mencionado mucho la palabra prevención. Y yo siento que en este país la prevención es algo que no funciona. Pero no funciona no solamente por el sistema, somos nosotros también, que esperamos el golpe ante situaciones. ¿Cómo usted entiende que la prevención pudiera cambiar la vida de una persona si toma desde el inicio las medidas para las arritmias y para tal vez una muerte precoz? Bueno, qué buena pregunta. La pregunta es cómo cambiaría, y todo para bien, vivirían más, la persona vive más, si hace prevención vive más. Todo creo que radica en la educación, desde chicos, desde niños. Nosotros enseñarle a los niños que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio, que no hay que fumar, que no hay que tomar en exceso, y sabemos que este país se toma mucho. Porque se puede y porque se merece. Se consume mucho alcohol, lamentablemente muchas veces el volante, y eso deriva en las estadísticas que tenemos. Tanto para la enfermedad coronaria como las arritmias va a ser positivo. Trabajar con todos esos factores de riesgo, enfatizar que el paciente de manera precoz vaya a hacerse un chequeo, y que ese chequeo sea completo, y que si por casualidad no lo derivan y él cree que tiene que ir, que sepa que nosotros le podemos
dar una respuesta. Justamente eso también le iba a preguntar, porque tenemos los pacientes que todavía no tienen ningún tipo de situación cardiológica, o quizás solamente estén sufriendo ahora de hipertensión, quizás ya la diabetes, que usted sabe que esa que viene por añadidura, esté llegando. A esta población, ¿cómo usted les recomienda que haga las consultas cardiológicas? Si quiere hacerlo ya de manera directa, ¿cada cuánto tiempo, por lo menos para realizarse esos estudios preventivos? Si son menos de 40, 45 años que tiene, se hace una vez, si está todo bien. Simplemente los controles de presión arterial, dependiendo de nuevo la historia familiar. Un laboratorio una vez al año. Ahora, si ya empezamos con esas cosas, que si la glicemia o glucemia, como le dicen en diferentes lugares, se empieza a alterar, bueno, pues entonces yo me enfocaré un poco en eso. Nuestros colegas, los endocrinólogos, nos ayudan mucho en el mantenimiento de estas cosas. Y algo muy importante, que lo hablamos ante la muerte súbita. Si yo en la familia tengo un historial de muerte súbita, tengo que ir. Sí. No importa si sentí algo o no sentí nada. Y tener un historial de muerte súbita no es que tuve un tío que lo atropelló un vehículo. No, es que tuve un hermano, un tío cercano, un tío, hermano de un padre de mis padres o un padre mío, que hizo una muerte súbita, durmiendo en una edad temprana de la vida, antes de los 45, 40 años. Esa gente debe ir al electrofisiólogo, y lo digo así, sin miedo a que se me enoje ningún colega. Pueden ir al cardiólogo, pero deben ir al electrofisiólogo, que somos los que estudiamos estas causas de muerte súbita, que en general son arrítmicas. Sí. Así que los otros pacientes, como la primera pregunta es control de los factores de riesgo, su cardiólogo, más de 45 años, en general el cardiólogo le pone una vez al año, realmente no creo que se necesite más. Pero para las arritmias, nuestros colegas cardiólogos o internistas saben que estamos como un brazo, una extensión de ellos. Nosotros recibimos al paciente, le damos una respuesta y ellos siguen trabajando con el paciente. Teamwork, trabajo en equipo. El trabajo en equipo siempre es lo mejor. Sí, ya dejándole esta última pregunta, porque lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. ¿Cómo es la vida después de una arritmia tratada a tiempo? ¿El paciente tiene una vida normal o ya tiene que tener cierto tipo de cuidado siempre? Excelente. La mayoría de las veces los curamos, no los vemos más. A los pacientes jóvenes, sí, es la arritmia, es la especialidad del cardiólogo. O sea que usted se despide, nos vemos en la próxima vida. Le digo, nos vemos después de los 45, si es que vienen a hacerte un chequeo, pero en realidad no es conmigo, es con su cardiólogo. Sí, a los niños, a las personas jóvenes que tienen taquicardia, que le hacemos ablación, alta definitiva, sin restricciones. Los pacientes con fibrilación auricular no están así porque no podemos decir que los curamos, pero tienen que tener su vida normal. Porque le hacemos este procedimiento justamente para que la calidad de vida mejore y esperando que algún día podamos mejorarle la cantidad de vida. Y los marcapasos más o menos lo mismo, lo que pasa es que hay muchos mitos. Sí, hay mito de un rayo, mito de muchísimas cosas. No, el marcapaso, la persona que tiene un marcapaso, por supuesto un desfibrilador ya es por algo más serio y las limitantes son más por la cardiopatía de base, pero un marcapaso en general el paciente se desenvuelve normalmente. Sí, bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene para las cámaras para que dé sus contactos si alguien de la población quiere ir a hacerse su estudio. Bueno, siempre dirigirse a CEDIMAT por informaciones, llamar al call center al 809-565-9989, insistir en el call center que a veces está un poquito ocupado, pero van a tener las informaciones que necesitan. No creer que es una entidad que es destinada a un grupo de personas, van a encontrar respuestas. Infórmense, no se dejen llevar por lo que se dice afuera, realmente llamen y pidan su cita que van a ver que van a encontrar respuesta probablemente. Bueno, doctor, de verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y espero que pronto se repita la visita. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez.